de esta presentación. Bueno, como él les dijo, hoy vamos a hablar de síndrome coronario. Entonces, iniciemos con la charla. Entonces, ¿por qué es importante hablar del tema? Cada año, la Asociación Estadounidense del Corazón, más conocida por nosotros como la AHA, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, y otras instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, hacen pues como unas estadísticas, reúnen todas esas estadísticas más actualizadas sobre las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades vasculares y todos sus factores de riesgo para así poder sacar una actualización sobre estas estadísticas, tanto en cardiopatías como en enfermedades cerebrovasculares. Tener en cuenta que la última actualización salió ahorita para el 2024, la del 2025 la esperaremos para el próximo año. Y en esta última actualización que tienen en cuenta son los datos del 2020, ellos nos describen que en promedio cada un minuto o menos, incluso cada segundo, cada 36.1 segundos se muere una persona por enfermedad cardiovascular en los Estados Unidos y que en promedio hay 2.396 muertes por enfermedad cardiovascular al día, según estos datos. Entonces es bastante importante conocer del tema. Con respecto a la epidemiología, tenemos que la cardiopatía isquémica representa el 20% de las muertes globales. Para Europa, para el año 2022, la incidencia osciló entre 43 a 144 por 100.000 habitantes al año. En los Estados Unidos, para las cifras de ahorita del 2024, tenemos que más o menos se presentan 805.000 casos de síndrome coronario al año, de los cuales 605.000 son nuevos casos y 200.000 más o menos son recurrentes. Y gracias a todo el tema de la reperfusión oportuna, la mortalidad por enfermedad, por la cardiopatía isquémica ha disminuido aproximadamente en un 15%. Tener en cuenta entonces que la mortalidad en pacientes con infarto con elevación del ST está influenciada entonces por múltiples factores, entre ellos la edad avanzada, antecedentes personales como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el Philip Kimball con el que nos debute el paciente y sobre todo el tiempo de retraso en el tratamiento. Ya hablando de una epidemiología más local, hablando entonces de la epidemiología de nuestro país, la enfermedad coronaria hacia el 2011 fue responsable de aproximadamente 29.000 muertes, siendo 16.000 muertes en hombres con un aproximado de 43 muertes al día. Y estamos hablando de una cifra que eso fue hace más de 10 años. Para el 2019 la tasa de mortalidad era de 107.3 por cada 100.000 habitantes en ese grupo etario de 45 a 64 años y de 867 por cada 100.000 habitantes en mayores de 65 años. Todo esto porque se ha visto por el aumento en los factores de riesgo, porque lastimosamente tenemos población más sedentaria con mayor registro de diabetes, el tabaquismo y demás, que nos empeoran dichas condiciones. Aquí tenemos una representación de los datos que dan el DANE para el año 2024. Estos datos los tienen para junio de 2024, donde nos demuestran que la enfermedad isquémica del corazón, según las primeras 10 causas de defunción en Colombia, ocupa el primer puesto. En ese momento se habían registrado 14.964 muertes, que correspondían al 16.8%, muy por encima de incluso de las agresiones, en este caso pues de los homicidios, que correspondían en ese caso solo al 4.9%, una cifra que nos debe preocupar bastante, por lo que es importante conocer aún más de este tema. Ya entrando entonces en materia, para poder hablar de síndrome coronario y demás, tenemos que saber cuál es la definición de infarto agudo del miocardio. El infarto, entonces, la cuarta definición nos dice que es una elevación o disminución de los niveles séricos de troponina con al menos uno de esos valores que esté por encima del percentil 99
y que al menos se cumpla una de las siguientes características: que tenga el paciente síntomas de isquemia miocárdica aguda, en este caso pues el dolor torácico opresivo, que puede estar o no asociado a disnea, diaforesis, náuseas o vómito, que tenga nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma y que además también pueda tener la aparición de ondas patológicas, la pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en la motilidad de la pared, evidenciadas por ecocardiograma, o la identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o por autopsia. Teniendo entonces en cuenta que la cuarta definición también nos clasifica este infarto agudo del miocardio por tipos. Tenemos el tipo 1, que es el espontáneo, que es cuando se da por una ruptura o ulceración o erosión de la placa aterosclerótica. El tipo 2, que se da secundario a un desbalance en el consumo y entrega de oxígeno. El tipo 3, que está asociado a la muerte súbita. Tipo 4, asociado a la revascularización percutánea. En este caso se divide tanto en ABC, y el tipo 5, que es posterior a la revascularización quirúrgica. Entonces, el síndrome coronario como tal lo vamos a definir o lo vamos a clasificar en dos grandes etiologías: con elevación del ST o sin elevación del ST, que eso lo determinamos por el electrocardiograma, y cuando tenemos esta parte que es sin elevación del ST, tenemos dos posibles etiologías: la elevación del ST por sí, o la angina inestable, que sería con el biomarcador cardíaco, en este caso la troponina, negativa. Con respecto al espectro clínico y fisiopatológico, tenemos que cuando se presenta la enfermedad isquémica, se puede presentar una de dos: que el vaso se ocluya completamente y que la manifestación en el electrocardiograma sea la elevación del segmento ST, como vemos en la imagen a la derecha, o que sea una obstrucción parcial del vaso, ya sea por el material trombótico o porque hay un desbalance en el suministro y demanda de oxígeno, porque ya hay una placa aterosclerótica que nos está ocupando gran porcentaje de lumen, como lo hemos manifestado en las dos gráficas restantes, tanto la del medio como la de la izquierda, donde puede haber o no la elevación del ST. Entonces, recordemos un poco de la fisiopatología. Sabemos que nosotros empezamos a desarrollar esas placas ateroscleróticas desde muy temprana edad. Incluso en reportes de necropsia se ha visto que desde los 3 años aparecen las estrías grasas. Esto se ha atribuido mucho a la dieta occidental, la cual es muy rica en grasas saturadas. Entonces, cuando tenemos esta placa aterosclerótica, lo que nosotros la podemos denominar sensible o frágil, porque no está bien organizada o no tiene esa capa protectora, la que le da la estabilidad. Entonces, esta placa o se puede erosionar o se puede ulcerar, lo que va a generar que ese contenido lipídico se vaya hacia la luz del vaso, generando entonces también el proceso inflamatorio y la adhesión plaquetaria, lo que nos va a producir más adelante la obstrucción de ese flujo sanguíneo y posteriormente la necrosis miocárdica. También tener en cuenta que cuando se da esa activación plaquetaria, se va a generar pues una expresión de diferentes receptores y de diferentes actividades de glicoproteínas, entre las que se nos van a destacar el receptor de P2Y12, que media la activación plaquetaria, ¿cierto? A través del ADP, que esto es muy importante porque va a ser el blanco de acción del síndrome coronario. Además de eso, vamos a tener la activación también del tromboxano A2, que también es uno de los blancos, y todo esto se traduce finalmente en la organización plaquetaria para formar dicho coágulo o trombo, que va a ser el responsable de la obstrucción y necrosis miocárdica. Ya con respecto al abordaje del dolor, entonces vamos a tener un gran espectro de síntomas, por decirlo así, o de manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa? El paciente se nos puede presentar desde un espectro oligo o asintomático,
desde hasta la parada cardíaca, ¿cierto? Y con hallazgos en el electrocardiograma que simplemente podemos interpretar como normal o hasta una arritmia maligna, ¿cierto? Entonces, todo esto lo que nos va a ayudar es a definir si mi paciente requiere de una reperfusión temprana por los hallazgos o requiere de otros estudios como realizar el biomarcador cardíaco, que es lo que vamos a abordar durante la charla. Como le decíamos, nuestro paciente llega al servicio de urgencias con un dolor torácico, realiza el electro. El electro le muestra algo anormal, tiene elevación o no del segmento de ST, tiene cambios que le llamen la atención. Haga una adecuada anamnesis y examen físico y defina si requiere de la realización del biomarcador cardíaco. Y según esto y la estabilidad del paciente, defina si lo va a llevar a una reperfusión o si el paciente requiere de otros estudios. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal de nuestros pacientes va a ser el dolor torácico, que ellos lo definen como opresivo. Usualmente lo ubican retroesternal, puede estar irradiado o no a miembros superiores o a hombros, incluso a región cervical o mandíbula, puede estar asociado o no a sudoración, a epigastrio, puede estar asociado también a mareos, náuseas, vómito, puede haber esa sensación de disnea que ellos dicen, ¿cierto? Desde las guías del 2022 propuestas por la AJA, ya no denominamos ese dolor torácico de características típicas o atípicas, no, ya lo decimos si es un dolor de etiología, de posible etiología cardíaca o no cardíaca, ¿cierto? Y siempre tener muy en cuenta estos síntomas equivalentes como los que les mencioné previamente. Entonces, otro resumen para que lo tengamos muy claro, el paciente se nos presenta con el dolor en el pecho. ¿Qué vamos a hacer con él? El electrocardiograma, una adecuada anamnesis, historia clínica con antecedentes y demás, adecuado examen físico, tomemos los signos vitales y, si es necesario, tomar los niveles de biomarcador de la troponina en este caso. Según todo esto, según el electro, sobre todo vamos a definir, mi paciente tiene un infarto con elevación del ST o tiene un síndrome coronario sin elevación del ST. Es de muy alto riesgo, bajo riesgo, y de ahí ya definir qué es lo que vamos a hacer con él. Traigo este estudio que me parece bastante interesante, incluso no es muy reciente, es del 2015, publicado en la revista JAMA, que nos dice si mi paciente que se presenta con dolor torácico al servicio de urgencias, la probabilidad de que este paciente tenga un síndrome coronario. Entonces, nos habla de ciertos antecedentes que nos hacen mucho más probable que ese dolor sí sea de etiología coronaria. Por ejemplo, si el paciente tiene una prueba de estrés previa anormal, si tiene un antecedente de enfermedad arterial periférica, si es un paciente masculino, hipertenso, dislipidemia, todos esos factores de riesgo nos van sumando y nos van alertando de que posiblemente ese dolor que refiere mi paciente sí se trata de un dolor de etiología cardíaca. Dentro de las manifestaciones clínicas, debemos de preguntarle muy bien al paciente sus desencadenantes, la ubicación, la irradiación de ese dolor, qué lo acompaña, qué lo mejora, todo eso, porque se debe tener en cuenta que hay signos o síntomas que el paciente nos puede referir que tienen mucho más probabilidad que se trate de un síndrome coronario sobre otros que quizás nos hayan enseñado por tradición oral. Ese paciente que nos dice, mi dolor se irradia a ambos brazos, tiene un riesgo de 2.6 veces más, pues que sea mucho más probable un dolor de etiología coronaria que si simplemente se irradia al miembro superior izquierdo. Lo mismo pasa si es un dolor similar a una isquemia previa, si el paciente ha tenido cambios en el patrón en las últimas 24 horas. Si ven lo que refiere el paciente tiene muy buena especificidad, 96, 86%. Y ahora
ese paciente que nos dice, no, es que mi dolor se irradia es al miembro superior derecho. No, eso es poco probable. No, tiene muy buena sensibilidad también para que se trate de un síndrome coronario. Entonces, para que esto también nos prenda las alarmas. Con respecto a las escalas de probabilidad, nosotros en el servicio de urgencias hacemos mucho énfasis en estas escalas. La que más utilizamos es el HAIR score, pero también está el TIMI, que ese también nos puede ser muy útil. Entonces, si tenemos un HAIR score que está puntuando entre 7 a 10, que nos habla desde alta probabilidad de que este dolor torácico o de que lo que refiere mi paciente si se trate de un síndrome coronario, este tiene un valor predictivo del 66%. Eso sumado al juicio clínico nos hace que pensemos, sí, mi paciente tiene posiblemente un síndrome coronario. ¿Qué etiología? Con elevación, sin elevación, eso ya lo sabremos con el electrocardiograma. O si mi paciente definitivamente tiene un HAIR score de 0 a 3 puntos, lo que lo hace muy bajo, pues tenga muy baja probabilidad, le podemos dar egreso con toda la tranquilidad, porque es muy poco probable que este paciente tenga un síndrome coronario como causa del dolor. Ahora hablando del electrocardiograma, tenemos que tener muy en cuenta esa correlación que tiene las derivadas del electrocardiograma con las paredes. Las derivadas son las manifestaciones eléctricas de las paredes pues, de nuestro corazón, ¿cierto? Y cuando sabemos ubicar esas derivadas, podemos saber también cuál es el vaso culpable en caso de un síndrome coronario. Un ejemplo, si mi paciente tiene una elevación del segmento ST en las derivadas D2, D3 y ABF, nos está hablando de que hay un compromiso en la pared inferior, que posiblemente el vaso culpable en este caso sea la arteria coronaria derecha. Entonces, esto es muy importante conocer tanto la correlación eléctrica y anatómica de nuestro corazón. Con respecto a la elevación del ST, no, no es de decir, ah, sí tiene una elevación, una pequeña elevación. No, la idea es que todos hablemos el lenguaje universal. ¿Cuándo definimos qué es una elevación del ST? Cuando tenemos una elevación de ese segmento mayor a 1 milímetro en cualquier derivada, excepto en B2 y B3, que ya les voy a hacer las salvedades. En esto, tienen que ser derivadas contiguas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir 1 milímetro? O sea, un cuadrito chiquito, para que no lo guardemos así. En las derivadas B2 y B3, en las mujeres, a cualquier edad, debe de ser mayor a 1,5 milímetros. En los hombres, si es menor de 40 años, perdón, debe ser mayor a 2,5 milímetros. Y si es mayor de 40 años, mayor a 2 milímetros. ¿De acuerdo? En todo caso, si tenemos dudas con respecto al electrocardiograma, no me quedó claro si hay o no hay una elevación, repita y extienda, haga más largo ese electrocardiograma, porque aquí lo importante es equivocarse a favor del paciente, no es simplemente tener la razón. Ya hablando de equivalentes ST, ya definimos qué es un síndrome coronario con elevación del ST, una nueva elevación de ese segmento ST en el punto J, en más de 2 derivaciones contiguas, mayor de 1 milímetro, ¿cierto? Excepto en B2, B3, como ya lo definimos. Cuando sospechamos que es una elevación del síndrome, pues cuando es un síndrome coronario con elevación del segmento ST en cara posterior, lo que vamos a tener es una depresión del segmento ST en las derivadas B1 a B3, ¿cierto? Y una elevación concomitante de este segmento ST, pero aquí sería de 0,5 milímetros, o sea, medio cuadrito pequeñito, registrada en B7 y B9, que estas son las derivadas posteriores. Aquí, si estamos pensando en un infarto del ventrículo derecho o es una oclusión pues, de la arteria circunfleja, vamos a tener es una elevación del segmento ST en B7 y B9, que son derivadas posteriores, y en B3R y B4R, que son derivadas derechas. Pues como les digo, nos va a hablar de que hay una oclusión posiblemente de la arteria circunfleja o hay un infarto del ventrículo derecho. Y si estamos pensando que nuestro paciente pueda tener un compromiso multivaso o una obstrucción del tronco coronario
izquierdo, lo que tenemos es un descenso del segmento ST de 1 milímetro en 6 o más derivaciones, ¿cierto? Y lo más relevante, vamos a tener es una elevación del segmento ST en ABR, que ya sabemos que de por sí siempre ABR es negativo por el vector de despolarización, ¿cierto? Además de eso, también puede estar presente en B1. Y si sumamos a que nuestro paciente esté hemodinámicamente inestable, posiblemente este paciente tiene un compromiso del tronco. Ya cuando hablamos de bloqueos de rama, si es un paciente que nos debuta con un bloqueo de rama, es decir, que es presumiblemente nuevo, el bloqueo de rama izquierda, que lo evidenciamos como un QRS que nos dura más de 120 milisegundos, que además van a tener una onda R monomórfica en D1, B5 y B6. Aquí hablamos de un bloqueo de rama izquierda. Este paciente debe ir a un, se debe manejar como un infarto con elevación del ST, al igual que el bloqueo de rama derecha, que es ese paciente que tiene el QRS mayor a 120 milisegundos con el patrón de RSR', que son las orejas de conejo, en B1 a B3 y esas heces empastadas en D1 a BL y puede estar en B5 y B6. Cuando son presumiblemente nuevos estos bloqueos, se manejan como un infarto con elevación del ST. Últimamente, recientemente nos están hablando de esos patrones de riesgo en el electrocardiograma que hablan de oclusión realmente de ciertas arterias coronarias cuando estos se presenten. Entonces, si estos patrones los vemos en el electrocardiograma, maneje este paciente como un infarto con elevación del ST. ¿Cuáles son esos patrones? El patrón de Wellens, tipo tanto A como B, el patrón de Winter, el de Adlinger, el signo de la bandera de Sudáfrica, cuando este está presente, nos habla de una oclusión de la primera diagonal de la descendente anterior. Sí, son cosas mucho más técnicas, pero es importante que lo conozcan y no decir, a este paciente puede ser un infarto sin elevación del ST. No, la literatura ya ha demostrado que estos pacientes presentan oclusiones de los vasos. Y tener en cuenta que hay unas condiciones que también nos pueden simular un infarto con elevación del ST, ¿cierto? Y que realmente no lo tienen, así tengan biomarcador positivo, porque usualmente tienen una arteriografía sin lesiones y es lo que denominamos el MINOCA. Entonces tenemos causas tanto como coronarias, causas cardíacas no coronarias y causas extracardíacas. ¿Cuáles causas coronarias tenemos? La disección coronaria. Causas cardíacas no coronarias, el traumatismo cardíaco, la miocarditis, la miocardiopatía, listo, el rechazo al trasplante. Y causas no cardíacas, la embolia pulmonar, la sepsis, el accidente cerebrovascular, nos pueden dar esas condiciones que nos pueden simular un infarto con elevación del ST. Ya teniendo en cuenta entonces, tenemos nuestro paciente con el dolor torácico, que es de características cardíacas, que aún no le hemos puesto ese nombre completo, sabemos que es un síndrome coronario. Entonces, listo, ya le hicimos el electro. Si tiene elevación del ST, según lo que definimos previamente, fácil, sabemos que ese paciente va para terapia de reperfusión, que ahorita hablaremos de los dos tipos y demás. Pero si mi paciente tiene un síndrome coronario sin elevación del ST, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a hacerle los niveles de biomarcador cardíaco para definir si este paciente requiere de una terapia de reperfusión o requiere de pruebas de imágenes. Listo. Entonces, hablando ya del biomarcador, es importante que tengamos en cuenta que ningún protocolo o ningún algoritmo nos va a sustituir el juicio clínico. Por el contrario, el biomarcador lo que va es una herramienta que nos va a permitir estratificar ese riesgo más que dar un diagnóstico como tal. Entonces, si tenemos la troponina, es muy importante que en sus servicios de urgencias pregunten qué tipo de troponina tienen, si tienen la convencional o la ultrasensible y cuál es la marca. La que más utilizamos es la de Roche, ¿cierto? Aquí están los valores pues, que ellos denominan de cuando son elevados, que es por encima de 52, muy bajos, que son por debajo de 5,
5 nanogramos por decilitro, creo que sí, por litro, perdón, bajos por debajo de 12 y los deltas como tal, ¿cierto? Según estos protocolos ya definimos pues el diagnóstico del paciente y si el paciente se puede dar egreso o requiere hospitalización. Entonces, como les decíamos, el paciente dolor torácico, un infarto, tiene un electro con un síndrome coronario sin elevación del ST, entonces le voy a determinar los niveles de troponina y según esto voy a definir si lo voy a descartar, requiere observación o ya le confirmo que se trata de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Aquí traigo un ejemplo. Al ingreso, mi paciente con dolor torácico me presentó una troponina mayor o igual a 52 nanogramos por litro. Como les decía, ese es el valor máximo pues, que ellos tienen en el algoritmo. Y a la hora, el delta, aquí utilizamos el algoritmo de la hora, nos dio mayor o igual a 5. Este paciente definitivamente tiene un infarto sin elevación del ST, requiere estudios pues, o estratificación. Otro ejemplo, otro escenario, paciente que al ingreso tenía una troponina menor de 5 nanogramos por litro y le hicimos el control a la hora. Nos dio menor de 12 y el delta nos dio menor de 3. En este caso, este paciente, si recordamos el algoritmo previo, nos da valores muy bajos, puede continuar manejo ambulatorio. Pero tenemos esos pacientes que están en la zona gris, que son los que la troponina inicial me da entre 13 y 51, no es bajo, pero tampoco es alto, y el delta no me da para pues categorizarlo como un infarto sin elevación del ST. Esos son los pacientes que requieren hospitalización para hacer estudios complementarios. Entonces, ya entrando al tema del manejo de estos pacientes, antes de iniciar con todas las terapias antitrombóticas y demás, vamos a iniciar con lo más simple, el manejo inicial, manejo de la hipoxemia y ese dolor. Entonces, con respecto a la hipoxemia, está claro que no todos los pacientes requieren de oxígeno suplementario. Solo le vamos a administrar oxígeno suplementario a esos pacientes que tienen una saturación por debajo de 90 o una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y con respecto al manejo de los síntomas, que en este caso es el dolor, se puede hacer manejo con opiáceos o con nitratos, dependiendo pues del dolor y dependiendo pues del compromiso miocárdico del paciente. Entonces, aquí, oxígeno para todos, oxígeno que me muero, realmente no. Les traigo estos dos estudios, el avotrial y el detox amitrial. El avotrial que nos dice que los pacientes decidieron hacerle en dos grupos. Un grupo que a todos los infartados les pusieron oxígeno y a otros que si no saturaban por debajo de 90 no les ponían oxígeno. Y se dieron cuenta que los pacientes que recibieron oxígeno sin requerirlo tuvieron más infartos recurrentes y tuvieron más arritmias. Y en este estudio del detox AMI se dieron cuenta que el hecho de pues administrar oxígeno suplementario no hubo mejoría en los resultados clínicos y tampoco redujo la mortalidad. ¿Esto qué nos dice? Que definitivamente si el paciente no necesita oxígeno, no se lo ponga porque es más deletérea para él. Opioides para manejo del dolor. Debemos de tener en cuenta que los opiáceos nos pueden producir náuseas y vómito. Además, nos van a disminuir el vaciamiento gástrico, lo que nos va a poder, pues nos podría disminuir la disponibilidad y la absorción de los antiagregantes plaquetarios. Dios mío, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, tranquilos. Hay estudios que han visto que si usted le administra un prokinético, es decir, un antiemético como la metoclopramida, nos va a manejar estos estos efectos no deseados de los opiáceos y no nos va a alterar la absorción de los antiagregantes, especialmente los inhibidores del receptor P2Y12, que en este caso serían el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Entonces, es seguro administrarlo o pues con la estabilidad hemodinámica del paciente. Perdón. Ya hablando de los nitratos,
Tener en cuenta entonces que la que más utilizamos es la nitroglicerina, puesto que esta nos puede aliviar los síntomas de isquemia miocárdica al disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y aún aumenta la resistencia vascular sistémica y por ende nos va a aumentar el flujo coronario, ¿cierto? El flujo sanguíneo coronario. Es mejor administrar en infusión intravenosa porque vamos a tener una mejor titulación de esta y está contraindicada en esos pacientes que tienen una hipotensión, la cual está definida como una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, que tengan una bradicardia o taquicardia marcada en nuestro paciente, que tenga compromiso del ventrículo derecho, que eso lo sabemos por el electrocardiograma, que tenga una estenosis aórtica grave ya conocida por el paciente, o de estos pacientes que en las últimas 24 48 horas tuvieron uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que ¿cuáles son esos? El sildenafil, el vardenafil y el tadalafil. Listo. Entonces, indicaciones de los nitratos para aliviar el dolor isquémico. Nos va a ayudar a manejar la hipertensión aguda en estos pacientes y la congestión pulmonar. Maravilloso. Problema, no nos disminuye la mortalidad. No olvidemos entonces que el tiempo es miocardio. Esto es una patología tiempo dependiente. Entonces ese paciente que tiene dolor en el pecho, que se siente morir literal, tiene dos opciones. De hecho, tiene tres. Uno, que llame y pida una ambulancia y que la ambulancia decida llevarlo a un sitio donde no hay hemodinamia, o que consulte directamente a un sitio donde no tiene hemodinamia, o que sea inteligente y vaya a un sitio donde haya hemodinamia. Pero lastimosamente nuestros pacientes no tienen esa información. Entonces, si nuestro paciente o la ambulancia deciden llegar a nuestra institución que no tiene hemodinamia, ¿qué voy a hacer? Le hago el electro igual y miro, ¿tiene o no tiene elevación del segmento ST? ¿Tiene elevación del segmento ST? Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, no tengo hemodinamia, pero ¿a cuánto de distancia de tiempo está ese centro hospitalario que sí cuenta con hemodinamia? A más o menos, a menos de 120 minutos, sí, lo traslado para ese centro porque allí me le pueden hacer la coronariografía. No, no lo tengo más de 2 horas. Definitivamente mi paciente tiene que ir a una trombolisis. O resulta que mi paciente llegó a una institución como la Cardiovid, que sí tiene hemodinamia, u otras instituciones pues acá de la ciudad. Ese paciente en menos de 60 minutos ya le deben estar haciendo su terapia de reperfusión, la coronariografía. Listo. Todo va a depender de dónde llegue el paciente, lo que puedo hacer. Y tener muy en cuenta también el tiempo de evolución de los síntomas. Si mi paciente tiene menos de 2 horas de evolución de los síntomas y tiene una elevación del segmento ST, en este caso, la coronariografía está por encima de la fibrinolisis. Uno prefiere que al paciente se le haga la coronariografía, pero si estoy en la PM, estoy haciendo mi rural y no puedo hacerle la coronario porque evidentemente no tengo con qué, le hago la fibrinolisis, porque recuerden que a mayor tiempo, peor le va a ir al paciente. Si realmente el paciente ya nos consulta porque lleva más de 2 horas de síntomas, pero menos de 12 horas, la fibrinolisis y la PSI, pues la coronariografía, tienen la misma, pues el mismo beneficio para el paciente. Entonces, la una a la otra ya se hacen según pues, el tiempo, la distancia que, del centro pues, para hacer la hemodinamia, la coronariografía, perdón. Y si mi paciente lleva más de 12 horas de evolución, definitivamente se le puede hacer coronariografía siempre y cuando persista con síntomas y además de eso, tengo una inestabilidad hemodinámica y o eléctrica. Decidí que yo no tengo el laboratorio de hemodinamia, pues para hacerle la coronariografía, no tengo el hemodinamista, entonces, y tengo ese centro a más de 2 horas, toco trombolisis. Pero para poderle hacer una trombolisis, debo de tener una lista de chequeo, que son la lista de pues, estas contraindicaciones para administrar el tratamiento. Estas contraindicaciones, muy pocas personas se las saben. Les puedo asegurar que casi nadie se las sabe de memoria. Lo importante es saber usted dónde buscarlas. Eso las encuentran en internet, en calculadoras de los celulares, tenerlas en una foto ahí en el celular, perfecto. Tenemos contraindicaciones absolutas que definitivamente no le puedo administrar la trombolisis a mi paciente y que en este caso
ese paciente sí o sí hay que hacerle la coronariografía. O las contraindicaciones relativas, que ese paciente, si bien, si yo le manejo esa contraindicación como tal, sí lo puedo trombolizar. En este caso, por ejemplo, la hipertensión refractaria, que es esa hipertensión, esas cifras tensionales mayores de 180 a 110, manéjele la hipertensión. Como lo había dicho previamente, no tiene contraindicación para el nitrato, dele la nitroglicerina. Le va a ayudar con el dolor y le va a manejar la hipertensión. Y ahí sí lo puedes trombolizar. ¿Con qué lo voy a trombolizar? Actualmente las guías nos recomiendan que conecten ecteplasa, porque este es mucho más fibrino específico, más resistente a, al plasminógeno, se me olvidó, al plasminógeno, ¿cierto? Pues a la degradación de este. Entonces, nos va a durar más en el tiempo y hay menos riesgo de sangrado, pero no todas las instituciones lo tienen. Entonces, en ese caso, contamos con el alteplase. El alteplase, utilizamos la dosis, que esa dosis no mucha gente se la sabe, que es la de 15 miligramos IV en bolo, luego 75 miligramos por kilogramo de peso en 30 minutos hasta completar 50 miligramos, y luego 0,5 miligramos por kilogramo de peso en 60 minutos. Recomendación, téngala en el celular. Listo, porque no es algo que sí o sí tengo que administrar en un minuto. No, usted tiene hasta 10 minutos, pero tiene tiempo de buscarlo. Si usted decide trombolizar a su paciente, obvio le tiene que dar las cargas de los antitrombóticos. Aspirina, eh, el inhibidor del receptor del P2Y12, que en este caso es el clopidogrel, listo, que se le dan los 300 miligramos, y se debe anticoagular, sea con enoxaparina, que sería el medicamento de elección, pero si no tiene enoxaparina, no hay problema, también lo puede hacer con heparina no fraccionada. Si mi paciente tiene menos de 75 miligramos, le administro el bolo intravenoso, 30 miligramos, y ya continúo 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas subcutáneo. Tiene más de 75, mayor o igual a 75, no le dé el bolo, y la dosis es 0,75 miligramos por kilogramo de peso para la anticoagulación. Más adelante les doy la dosis de la heparina no fraccionada. ¿Cómo sé si esa trombolisis fue exitosa o no exitosa en mi paciente? Se considera exitosa cuando hay una resolución del segmento, o sea, ese segmento ST descendió más del 50% de lo que estaba elevado dentro de esos 60-90 minutos luego de la administración del fibrinolítico. Además, el paciente está más estable y literal el paciente le dice, me mejoró el dolor. En ese caso, considero que fue una fibrinolisis exitosa. Ese paciente igual va a necesitar una coronariografía, pero nos va a dar más tiempo. Tenemos de 2 a 24 horas para que se la realice. El problema es cuando esta falla, porque sí o sí hay que hacerle un traslado inmediato para una PCI de rescate. Entonces, en estos pacientes, durante el tiempo que le estemos administrando el fibrinolítico, vamos a hacerle un electro cada 15 minutos para mirar si está cumpliendo con los criterios de reperfusión. Resulta que mi paciente no tiene una elevación del ST, parto sin elevación del ST, ya he documentado, pues el electro no me mostró pues los cambios de la elevación, sino y tengo un biomarcador cardíaco, la troponina positivo. Pero además de eso, es un paciente que se me presenta con inestabilidad hemodinámica o está en choque cardiogénico, que el dolor torácico le persiste, no me mejora a pesar de que le he administrado opioides, le administré nitrato, o sea, hice todo lo humanamente posible y no mejoró. Además de eso, tiene una insuficiencia cardíaca aguda que posiblemente es secundaria a esa isquemia, tuvo una arritmia potencialmente mortal, o lo peor de todo es que me hizo una parada cardíaca luego de la presentación de ese dolor torácico, que tenga complicaciones mecánicas o que tenga unos cambios dinámicos en el electrocardiograma que me están indicando una isquemia. Ese paciente, así no tenga una elevación del ST, requiere de una estratificación invasiva inmediata. Tenemos que trasladarlo. ¿Listo? Este paciente no se le hace fibrinolisis ni nada. Este paciente se traslada para estratificación invasiva. Tenemos ese el otro escenario, el paciente de alto riesgo, ¿cierto?
que tiene el diagnóstico del infarto sin elevación del ST, ¿cierto? Tiene un puntaje Grace mayor a 140, tiene una elevación transitoria del segmento ST y tiene cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T. Listo, es un paciente de alto riesgo. Sí, requiere estratificación invasiva temprana, es decir, en las primeras 24 horas. Hay que correrle, pero no tanto como al otro. Y el paciente que no tiene riesgo alto, considera bajo riesgo, no me cumple ninguno de los criterios previamente mencionados. Este paciente sí, obviamente hay que hacerle sus estudios hospitalarios, pero ya tengo más tiempo. Entonces, en este paciente no tengo que correr. Con respecto a la terapia antitrombótica, nosotros desde el servicio de urgencias vamos a impactar en 2 puntos importantes. En el receptor del P2Y12, ¿cierto? Y a nivel de tromboxano A2. ¿Cuáles son esos? A nivel del tromboxano, con la aspirina. Y en los inhibidores del receptor P2Y12 sería el clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Entonces, con respecto a esta terapia antitrombótica, tenemos fundamental la aspirina, ¿cierto? La dosis es de 150, no, 100 miligramos, dejémoslo así, a 300 miligramos masticables. Si mi paciente ya venía tomando aspirina por alguna indicación, se le completan los 300 miligramos, es decir, me dio un infarto en este momento, yo tomo aspirina de forma crónica, me dan 200 miligramos adicionales. Y con respecto al inhibidor del receptor P2Y12, las guías nuevas nos dicen, tanto las del 2023, las europeas como las de la AJA de 2025, nos dicen que si mi paciente tiene una elevación del segmento STO o va pues para PCI, lo ideal es que le demos prasugrel o ticagrelor. Problemas. No todas las instituciones tienen estos dos medicamentos. Y como está el sistema de salud y para dónde vamos, no creo que los tengamos prontamente. Entonces, quedémonos con el clopi. Además, el prasugrel, lo ideal, tiene una contraindicación. Si tiene un ACV previo, no se le puede administrar. Entonces, quedémonos con el clopi. La dosis de carga es de 300 a 600 miligramos y posterior a eso se da 75 miligramos una vez al día, ¿cierto? Tener en cuenta que si es mayor de 75 años y se va a llevar a fibrinolisis, a ese paciente no le doy la carga de 300, sino solo 75 miligramos. Y ese es un pequeño recordéis. ¿Y cuál dosis debo de dar? Si 300 o 600. Mira, las guías no son enfáticas en decir dele esto o dele los 300 o dele los 600. Como recomendación, dele los 300, que si el hemodinomista considera pertinente, le completa la dosis de carga ya en el laboratorio con el paciente acostado para hacerle la coronariografía, pero no lo deje sin dosis como tal. Con respecto a los pacientes que no tienen elevación del segmento ST, cuando hablamos de pretratamiento de rutina con los inhibidores, es decir, con el clopi, con el prazo o con el ticagrelor, si no conocemos la anatomía coronaria, no se lo demos. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que llegó un paciente al cual ustedes le diagnosticaron un infarto sin elevación del ST, pero ese paciente le van a hacer la coronario ahorita en menos de 24 horas. No le dé la carga de clopi. Ojo, sin elevación del ST. Dele la carga de ASA y los demás medicamentos que ya los voy a mencionar, pero no le dé el clopi. ¿Por qué? Porque puede que este paciente, ese infarto sin elevación del ST, sea su debut para mostrar que tiene una enfermedad multivasa y que lo que vaya a requerir su paciente sea una cirugía, pues una revascularización quirúrgica. Y el problema es que si le administramos un inhibidor del receptor de P2Y12, nos va a retrasar todo porque hay que esperar que estos medicamentos se depuren con el Clopi 5 a 7 días, entonces mejor no dárselo. Pero tenga en cuenta que si va a haber un retraso mayor a 24 horas, es decir, el típico caso, el paciente con infarto sin elevación del ST que llegó el viernes a las 8 de la noche y el fin de semana no va a haber hemodinamia y es puente, no, mejor déselo por beneficio del paciente. Con respecto a la anticoagulación, como les decía,
Si el paciente va a ser llevado a PSI, si va a ser, le vamos a administrar enoxa, le vamos a dar un bolo intravenoso de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, pero ojo con la edad, si es menor de 75 años y con la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Ya saben que si es mayor a 75 años no se les da el bolo y la dosis es de 0.75 miligramos cada 12 horas. Y si la tasa de filtración glomerular es menor de 30, es una vez al día. Pero si es menor de 75 años, sí se les da el bolo y es 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Y con el enoxaparina, con la heparina no fraccionada, se les da el bolo de 70 a 100 unidades por kilogramo de peso, si va a ser llevado a PSI o a coronariografía, o si se va a hacer llevar a fibrinolisis, el bolo es de 60 unidades por kilogramo de peso, máximas 4.000 unidades, y se continúa 12 unidades por kilogramo de peso, máximas 1.000 unidades hora por 24 a 48 horas. El problema de la heparina no fraccionada es que esta anticoagulación, este seguimiento se hace por nomograma, o sea, vigilando el TPT. Entonces, es mucho más engorroso. Y ya con los tratamientos más, pues, o ayudantes, les administramos las estatinas, en este caso la torvastatina. Buena, bonita, barata, la tenemos disponible. 80 miligramos, sí, son muchas pastillas y solo tengo de 20 miligramos. Sí, se las debe tomar. ¿Por qué? Porque no solo me va a ayudar con toda esa parte de la dislipidemia ni nada, no, tiene muchos efectos, sus efectos pleiotrópicos. Mejora la función endotelial, nos va a mejorar la estabilidad de las placas ateroscleróticas, nos va a disminuir el estrés oxidativo y la inflamación, nos va a disminuir la respuesta trombogénica y mejora la sensibilidad a la insulina. Definitivamente una maravilla. Aquí les traigo este algoritmo mucho más resumido. Este lo hizo mi coR, el doctor Albert Peñalosa, el cual le agradezco pues que me haya prestado dicho algoritmo, donde nos resume de una forma más amena todo el manejo del síndrome coronario. Entonces, tengo mi paciente con dolor en el pecho, de características cardíacas, electro. ¿Tiene elevación del ST? Listo. Estoy en un centro que se le hace coronariografía. ¿Sí o no? Si lo tengo, va para coronariografía en menos de 60 minutos. No lo tengo. Ese centro está muy lejos, a más de 120 minutos. No, entonces, si se lo puedo, pues lo puedo llevar en menos de 2 horas. Sí, hagámosle la coronariografía. No, le hacemos trombolisis. La trombolisis fue efectiva según los criterios que les mencioné previamente. Sí, se debe llevar una coronariografía temprana, o sea, de 2 a 24 horas. No, requiere la PCI de rescate inmediato. Listo, solucionada esa parte, este paciente luego de coronariografía va a terminar en unidad de cuidados coronarios. Vamos para el otro lado. Síndrome coronario sin elevación del ST. Listo, le hago el biomarcador. Negativo, una angina inestable. Bueno, ahí se acabó. Positivo, un infarto con elevación del segmento ST. Vamos a definir el riesgo con los criterios que le mencioné previamente. Si choque cardiogénico, el Graves y demás. Muy alto, coronariografía inmediata. Y para cuidados coronarios. Alto, coronariografía temprana, entre 2 a 24 horas. Bajo, ya defino si la coronariografía electiva, o sea, entre las 24 y 48 horas posteriores, o si requiere de otros métodos no invasivos. Y además de eso, las medidas efectivas para manejar todo lo que es el dolor, la hipoxemia si está presente, que en este caso pues el oxígeno suplementario si está indicado, los opioides para el manejo del dolor, los nitratos, y no olvidar los antiagregantes plaquetarios, anticoagulante y las estatinas. Como conclusiones tenemos entonces que el síndrome coronario es una emergencia médica que requiere diagnóstico rápido mediante electrocardiograma y biomarcadores cardíacos para poder diferenciar entre la angina inestable, el infarto con elevación y sin elevación del ST. El tratamiento inmediato nos va a mejorar la supervivencia de dichos pacientes. Reperfusión temprana en el infarto con elevación del ST. La prioridad es restaurar el flujo sanguíneo coronario mediante PCI o trombolisis, idealmente dentro de los primeros 90 minutos del inicio de los síntomas. Tiempo es igual a miocardio, no lo olviden. Y además del tratamiento agudo,
Es crucial el manejo a largo plazo de los factores de riesgo cardiovascular y el tratamiento secundario para prevenir las recurrencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono o escribir la pregunta en el chat. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Doctora, te hago una preguntita. No sé si me quedó claro. Entonces, para los pacientes que tengan un infarto con elevación del ST, aquí el inhibidor de la COX-1 es preguntarle si ya venía tomando como tal la dosis, ¿cierto? Digámoslo, 100 miligramos. Sí, Entonces, sí, venía tomando la aspirina, sí, el exacto. inhibidor del tromboxano. Ajá. Entonces, si ya él me dice, sí, venía tomando 100 miligramos, entonces yo la carga ya le completaría los 300, ¿cierto? Exacto. Si no las venía tomando, le das los 300. Le doy los 300 completos, perfecto. Y ya sin elevación del ST, a este paciente le estoy dando la carga de 300. Sí, igual le vas a dar la carga de 300 miligramos de ASA. Listo. Sí. Con lo que hay que tener cuidados con el otro grupo, pues que sería el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. Quémonos con el clopi, que es el que más tenemos disponible. Sí. Si a ese paciente se le va a hacer coronariografía temprano, es decir, en las próximas 24 horas, dale la carga. Perdón, no se la des. No se la des, perdón. No se la des. Y que definan en el laboratorio, o sea, ahí en la sala de hemodinamia, si ese paciente es para intervenirle un solo vaso porque era solo uno el culpable, o resulta que el paciente tiene compromiso de la descendente anterior, de la coronaria derecha, de la circunfleja, o sea, multivaso, y lo que se beneficia es de cirugía. Entonces, para no retrasarle esa cirugía, esperando a depurar ese clopidogrel, entonces ahí definieron no dárselo. Pero sí o sí, este paciente infartado le vas a dar los 300 de ASA o 200 pues para completarle los 300, lo vas a anticoagular y con el clopi, sobre todo, vas a tener esa salvedad. Preguntar cuándo le van a hacer la coronariografía. Si estás muy lejos, si definitivamente se van a demorar más de 24 horas, déselo, 300 miligramos. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Hola doctora, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su charla, muy instructiva, muy didáctica también. Doctora, mi pregunta es, el paciente, un paciente masculino menor de 40 años, pues que me llega como con todas las características del dolor típico cardíaco, sin embargo yo le tomo ese electro y no me queda muy claro, no se evidencia que hay una elevación del ST, ¿cuánto tiempo debería esperar para tomarle el siguiente electro o inicio automáticamente todo el manejo? No, realmente, o sea, si tienes muy claro, ojo con el criterio clínico. Si tienes muy claro que es un dolor muy característico y demás, pues quédate con eso, pero igual vuelve a hacer el electro, yo se lo repito a los 10, 15 minutos, a ver si ha mostrado cambios dinámicos. Listo, definitivamente no me mostró los cambios dinámicos ni nada de eso, no hay elevación o no hay cambios en la onda T o depresión del segmento ST ni nada de eso, y sigo sospechando que es un síndrome coronario, le tomo biomarcador. Es que incluso desde el momento en que yo tengo la duda, para mí es un síndrome coronario sí o sí, así el electro no sea muy claro, antes de tomar un segundo electro, yo le haría un biomarcador. Perfecto, doctora, muchas gracias. Con todo gusto. Mateo, aquí en el chat nos dejaron una charla. Buenas noches. Posterior al bolo de enoxaparina de 30 miligramos, ¿cuánto tiempo va a esperar para iniciar el tratamiento en miligramo por kilogramo de peso? Debe esperar 15 minutos. Adicionalmente, si llega el paciente en primario y en el hospital local le administraron 250 unidades o 2.500 unidades o 5.000 de heparina, yo voy a administrar de nuevo anticoagulante
Eso empeora o aumenta el riesgo de mortalidad de sangrado. La verdad, no se le administra no anticoagulante, porque tú realmente haces la cuenta, cuánto le administraste por kilogramo de peso, pero no se le administra más, porque si nos empeora el riesgo de sangrado y por ende nos empeora la mortalidad. No sé si tengan alguna otra pregunta. Acá nos escriben otra pregunta. Hola, Doc, ¿cómo estás? Luego una pregunta. ¿Qué se hace cuando el paciente consulta luego de 48 horas iniciados los síntomas? Bueno, como les decía, resulta que el paciente ya tiene cambios en el electrocardiograma de que tuvo un infarto, o sea, esas ondas Q patológicas y demás, pero el paciente está asintomático, ya se hace pues el estudio electivo, ¿cierto? Ahí sí no se interviene, no es una urgencia como tal, porque ya no, uno diría, ya no tiene dolor ni nada de eso, pero resulta que lleva más de 48 horas, pero el paciente persiste con dolor, está hemodinámicamente inestable o incluso eléctricamente inestable, ese paciente se debe llevar a coronario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acá nos ponen otra pregunta. En el paciente con choque cardiogénico de origen cardiovascular por isquemia, ¿el uso de vasopresor tiene mayor beneficio sobre el uso ionotrópico? En el paciente con choque cardiogénico, el uso de vasopresor tiene mayor beneficio, sí, claro. Inicialmente, pues, si el doctor Quintana quiere, con todo gusto le comparto las guías del manejo de choque cardiogénico. Lo inicial siempre se inicia con el vasopresor antes de iniciar el inotrópico. Listo. Uno recupera la parte de la presión arterial y demás, y ya luego se inicia con el inotrópico. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Igual ahí les dejo mi correo electrónico, si quieren me escriben, les puedo compartir la presentación, no tengo ningún problema con ello. Acá nos dejan otra pregunta. En el paciente que llega a urgencias y no tiene tan claro el tiempo de inicio de dolor torácico y tiene elevación del ST y persiste dolor, ¿se puede trombolizar? Bueno, como lo dijimos en la presentación, tienes hasta 12 horas para trombolizar. De ahí para allá ya pierde todo el beneficio la trombolisis. O sea, si no estás completamente seguro del tiempo de evolución y demás, eh, es mejor la coronariografía. Pero tú tienes hasta 12 horas para trombolizar. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, doctora, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. No, con todo gusto, Mateo, y mil gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos Que por su te- asistencia y que tengan muy buena noche. tengan una feliz noche. Hasta Muchas gracias, luego. buenas noches.